Contento, gozoso de hoy estar en la casa del Padre. Amén. Usted valora este privilegio que el Señor le da de estar en su casa, ¿verdad? Porque yo creo, hermanos, que cada día nosotros tenemos que valorar el privilegio que Dios nos da de estar en la casa del Padre. Amén. Valoremos que siempre el gozo de la salvación esté en nosotros. Miren, hermanos, el tema de esta tarde se llama el Hijo Pródigo. Amén. Hoy vamos a estar hablando del Hijo Pródigo. Hermanos, el Evangelio de Cristo en estos tiempos, hermanos, el Señor dio una orden. Dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo creo, hermanos, que esa orden que el Señor ha dado, ¿verdad? Muchos la han tomado. Muchos han esparcido el Evangelio por todo el mundo. Y yo creo, hermanos, que las herramientas, así como dice la Biblia que la ciencia iba a aumentar, la ciencia ha aumentado grandemente, que ahora tenemos mucha tecnología para poder predicar el Evangelio. Miren, tan solo las redes sociales, el internet, el teléfono, todo es un instrumento que nosotros podemos hacer para predicar el Evangelio. Y hoy, hermanos, mucha gente ha conocido de la palabra del Señor. Mucha gente ha conocido el poder de Dios. Y deberíamos de alegrarnos, hermanos, porque esa es una señal de que Cristo viene pronto. Amén. Esa es una señal de que el Señor ya está a la puerta. Amén. Muchas personas, hermanos, se los decía, han conocido, han aceptado el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y el Señor en su grande misericordia, hermanos, los ha hecho hijos de Dios. Amén. Porque a todos aquellos que le han recibido, a todos aquellos que creen en su nombre, Dios nos ha hecho hijos de Dios. Amén. Pero es triste ver, hermanos, de verdad es una tristeza ver que aquellas personas, ¿verdad? Que en algún punto, en algún momento, ¿verdad? La palabra llegó a su vida, conocieron del Señor, se estremecieron delante de la presencia del Señor, participaron de la palabra, de las delicias que es ser hecho hijo de Dios, lloraron en la presencia del Señor, estuvieron en un altar llorando a gritos, ¿verdad? Adorando con lágrimas al Señor. Yo no sé si usted conoce una persona que con lágrimas adoró a su Señor y que ahora se ha ido de la casa del Padre, que ahora ha abandonado la casa del Padre, ¿verdad? Aquellos hijos pródigos, ¿verdad? Aquellos hijos que Dios rescató de las tinieblas a la luz, aquellos hijos que Dios les dio ese poder, esa autoridad de ser hechos hijos de Dios y que ahora, ¿verdad? Por X circunstancia, porque alguien no lo saludó, porque alguien le hizo una cara, porque alguien lo lastimó, porque vio un mal ejemplo, porque un pastor le dio un mal ejemplo, ¿sí? Olvidaron todo lo que el Señor hizo por ellos. Por eso la Biblia es clara cuando dice, no pongas tu mirada en los hombres. Nosotros tenemos que aprender lo que escrito está en la palabra, porque si nosotros hacemos nuestra voluntad, si nosotros no obedecemos lo que escrito está, vamos a ir fuera de la casa del Padre. Mi pregunta es, ¿cuántos se salvarán? ¿Cuántos realmente van a ser arrebatados cuando Cristo venga? Porque hoy en día, hermanos, hay muchos pródigos en el mundo. Hay mucha gente que conoció de la palabra del Señor y que ahora anda en el mundo. Me dio tristeza hace algunos meses ver a una persona, ¿verdad?, que buscaba del Señor y ahora anda tomando, anda en los bares, anda haciendo cosas terribles. Qué triste ver eso. Y a lo largo de los años de que conozco de la palabra del Señor, he mirado mucha gente así. Amén. Pero oremos, hermanos, para que Dios tenga misericordia y estas personas vuelvan a la casa del Padre. Amén. A la casa del Padre, porque es importante. Yo sé, hermanos, que el que es hijo va a volver a la casa del Padre. Amén. Muchos hermanos volvieron al mundo. ¿Saben por qué? Porque deseaban lo que el mundo les ofrece. Porque habían llegado a la casa del Señor,
¿verdad? Pero su corazón realmente, ¿verdad? Nunca dejó el mundo. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto. Su corazón anhelaba la comida de Egipto. Su corazón deseaba lo que venían en Egipto. Y hay mucha gente así, que por temporadas, ¿verdad?, llega llorando a la casa del Señor, pero sigue deseando lo que está en el mundo. Sigue deseando lo que es vivir en la carne, ¿verdad? Entonces, es una tristeza, hermanos, ver situaciones así. Yo le sugiero, hermanos, que busquemos del Señor. Amén. Que no volvamos atrás. Una vez agarrado el arado, hermanos, ya no hay vuelta para atrás. Amén. Amén. Usted, hermanos, que está dentro de la casa de Dios, ni siquiera piense, ni siquiera se le ocurra, ni pase por un pensamiento de abandonar las cosas de Dios, de abandonar la casa del Padre. Amén. Porque, hermanos, usted tiene que valorar lo que Dios le dio. Miren, hermanos, que el Señor le haya dado la vida eterna, que el Señor haya dado su vida por usted y por mí. Eso es algo que tenemos que valorar. Es algo, hermanos, que nunca podemos olvidar. Amén. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo, hermanos? ¿Qué podemos desear del mundo? Yo estuve en el mundo, sé lo que hay en el mundo. Y déjeme decirle que yo no deseo nada de lo que hay en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo experimenté lo que es vivir en el mundo, ¿verdad? Ser como una persona del mundo. Vi cómo la gente bailaba, cómo la gente hacía cosas, y yo a lo mejor en un punto participé. Pero ahora que yo conozco de la palabra del Señor, ¿verdad?, que hace muchos años, yo no deseo nada del mundo. Por eso, hermanos, tenemos que cortar con todo lo del mundo, que nuestro corazón, hermanos, dice la Biblia que el corazón, ¿qué es? Más engañoso que todas las cosas. El corazón engaña, el corazón te puede engañar, pero ¿qué haces en la iglesia? ¿Verdad? Estás perdiendo tu tiempo. Pero el corazón puede anhelar cosas que están allá afuera. Pero tú tienes que sujetarte, tú tienes que decir no. Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos dio esa autoridad, esa potestad, ese poder de sujetar nuestro corazón, de sujetar nuestra alma. Amén. Dice la Biblia que en el mundo hay aflicción. En el mundo, hermanos, no hay nada bueno, hay destrucción. Amén. Cuando nosotros leemos la parábola del hijo pródigo, ¿qué vemos en la parábola? ¿Cómo quedó el hijo pródigo? ¿Verdad? Terminó en el mundo y el hijo pródigo terminó en la ruina, sin hogar y solo. Amén. Vamos a empezar, ya voy a entrar en el tema. Vamos a ir analizando, ¿verdad?, al hijo pródigo. Para poder ver, ¿verdad?, y entrar en el tema, vamos a ver qué significa pródigo, ¿verdad? El significado de pródigo es derrochador, desprecia, malgasta su dinero y bienes de forma inútil y sin medida. Amén. Pródigo es un derrochador, una gente que desperdicia, que malgasta su dinero. Amén. Sus bienes sin medida. Podríamos decir una persona que no sabe administrarse, un mal administrador. Amén. Ahora sí vayamos a Lucas 15 del 11 al 13. Lucas 15 del 11 al 13. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo? Perdidamente, ¿verdad? Dice que desperdició. Otras versiones dice derrochó, ¿verdad? Sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Entonces, el hijo pródigo, ¿qué podemos ver? No le importó, ¿verdad? Yo pienso que el hijo pródigo ni siquiera tuvo misericordia de su padre. Miren, el hijo pródigo, primero, estando en vida,
del padre, ¿verdad?, le pidió la herencia. Y casi siempre la herencia es repartida cuando el padre muere. Entonces le faltó el respeto a su padre. Segundo, no tuvo misericordia, no valoró, no pensó cuánto su padre había sufrido, cuánto había sacrificado para poder adquirir ese dinero, para poder adquirir sus bienes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el padre le dio su herencia, ¿qué hizo? Lo malgastó. Sin importarle el sacrificio, cuánto tiempo su padre había trabajado para comprar un terreno, para tener lo que tenía. Entonces, ¿usted qué piensa? Yo pienso que el hijo pródigo no valoraba, era malagradecido. Y yo pienso que en ese momento, ¿verdad?, no tenía amor para su padre. ¿Usted ama a su padre? Amén. Usted ama a su padre, usted le desea lo mejor, ¿verdad? Amén. Usted no quiere que su padre, ¿verdad?, haga corajes con usted, que su padre vea, ¿verdad?, ese tipo de situaciones, porque lastimamos a los padres cuando somos así, ¿verdad? Ahora, ¿qué será cuando nosotros nos portamos o tenemos actitudes de hijo pródigo? Porque muchas veces no es necesario salir de la iglesia para tener actitudes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que el hijo pródigo, estando en su casa, ya tenía actitudes. ¿Cuáles eran esas actitudes? Primero, ella no se sentía conforme estando en su casa. Ella estaba craneando, ella estaba maquinando volar. Era el hijo menor, ¿verdad? El hijo menor. Y yo me puse a pensar tantito, ¿verdad? Como padres, nunca nadie nos enseñó a ser padres. Y yo lo voy a decir así. Siempre los primeros hijos les va más duro. Le va más duro, ¿por qué? Porque somos padres primerizos, ¿verdad? Y como nadie nos enseñó, cometemos muchos errores. Muchos. Pero ¿qué pasa con el hijo más pequeño ya después de haber tenido 2, 3, 4 hijos? El más pequeño. Ya estamos como que ya tenemos la experiencia, ya el hijo pequeño, ¿sabe qué? Lo mimamos y ¿sabe qué? Lo arruinamos. Lo arruinamos, ¿verdad? Y ¿sabe qué? ¿Sabe qué hace el más pequeñito, como es el consentido? Hace berrinche, hace lo que quiere, le pega a la mamá, le pega al papá, hace un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos sanar lo que nosotros hicimos con los primeros hijos. Porque queremos como decir, cometimos errores con los primeros hijos, pero con el chiquito ya, como sanar los errores que cometimos. Amén. Entonces, una de las cosas era que él era el hijo menor. Amén. Entonces, no tenía respeto, no tenía amor hacia su padre. Amén. Dice que era derrochador, ¿verdad? ¿Qué otra característica? Era rebelde. Ponga atención a todas las características, porque todas esas características son de un hijo pródigo. No tenía respeto ni amor por su padre, era derrochador, era rebelde, hacía lo que quería, no le importaba, no respetaba autoridad, no respetaba la autoridad de los padres y no valoraba lo que tenía en casa. No valoraba el amor del padre, no valoraba que tenía un plato de comida, no valoraba, ¿verdad?, todo lo que tenía un techo, no valoraba, no sabía valorar. Mi pregunta sería, iglesia, ¿valoras tú lo que tienes en la casa del Padre? ¿Sabes valorar lo que Dios te ha dado? ¿Cuidas lo que Dios te ha dado? ¿Valoras tu privilegio? ¿Valoras el respirar? ¿Valoras el que Dios te dé un lugar donde adorar? Tal vez, miren, tal vez no sea un lugar muy grande, tal vez no sea un lugar muy lujoso, pero tienes un techo, tienes un lugar donde adorar a tu Padre Celestial. Amén. Y la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está. Amén. Yo no sé, mucha gente no sé si se acuerda dónde nació el Señor. ¿Se acuerda? En un establo, en un pesebre.
Pero ¿por qué nosotros a veces queremos comodidades, a veces queremos lo mejor y despreciamos? Cuando el Señor siempre ha sido humilde, ¿verdad? Entonces, el no valorar lo que tenemos, lo que Dios nos da, son actitudes de hijos pródigos. Porque él empezó, si usted se da cuenta, él empezó ya a querer volar del hogar. Él ya no se sentía a gusto en casa. ¿Sabe por qué? Porque quería hacer su voluntad. Él no quería respetar autoridad. Y en la casa hay reglas. En la casa hay reglas que los hijos tienen que llevar. En la casa de Dios, ¿usted cree que hay reglas? Sí, amén, amén. En la casa de Dios hay reglas. Y mucha gente, cuando no sabe o no quiere respetar autoridad, que esas son actitudes de hijo pródigo, se va. Amén. Amén. Evitemos, hermanos, tener características de un hijo pródigo. Evitemos, hermanos, no valorar lo que hemos recibido de parte del Padre. Amén. Hermanos, evitemos, no descuidemos nuestra vida espiritual. Que día con día, hermanos, alimentemos lo que Dios nos dio. Que día con día, hermanos, leamos la palabra. Que día con día oremos. Hermanos, hay una lucha entre la carne todos los días. Amén. La carne quiere dormir, la carne quiere comer, la carne quiere descansar. Toda la carne quiere dominarte a ti. Amén. O dominarnos a nosotros. Pero ¿cómo vamos a dominar nosotros la carne? ¿Qué piensa usted? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, entonces el Espíritu va a crecer en nosotros. El Espíritu, ¿verdad?, va a estar en nosotros. Y la carne va a menguar. Amén. Amén. Entonces, evitemos ser rebeldes, ¿verdad? Evitemos, hermanos, tener esas actitudes. Todo el que se va, lo voy a decir así, hermanos, todo el que se va de la iglesia para irse al mundo, ¿verdad?, es un hijo pródigo. Es un hijo, lo voy a decir, se oye fuerte, pero es un hijo malagradecido. ¿Sabe por qué? Porque no sabe agradecer lo que el Señor hizo por él o ella en la cruz del Calvario. No sabe valorar que el Señor dio su vida. No sabe valorar que derramó su sangre, ¿verdad?, para darle vida eterna. No sabe valorar el lugar que Dios le dio como hijo o hija de Dios. Amén. Entonces, el abandonar los caminos de Dios es ser hijo pródigo. Amén. Hermanos, el hijo pródigo quería estar solo. Amén. Para vivir en sus deleites. Amén. Quería disfrutar de todo lo que el mundo le ofrece. Quería disfrutar de los placeres del mundo. Amén. Usted mira a mucha gente allá afuera disfrutando según ellos. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que el que busca salvar su vida, ¿qué? La perderá. Ellos piensan que están disfrutando su vida. Ellos piensan que están gozando, pero realmente están perdiendo su vida. Miren, hermanos, lo voy a decir así. Una persona el día que abandona la casa del Padre, muere. ¿Quién puede vivir sin Dios? Estoy hablando de la vida, de la muerte espiritual. ¿Ok? Estamos hablando de la muerte espiritual. Muere espiritualmente. Porque para poder estar vivos espiritualmente necesitamos constantemente estar pegados en Cristo. Estar agarrados de Cristo. Dice la Biblia que nosotros fuimos injertados en la vid verdadera. Entonces, para poder tener vida necesitamos estar succionando de la vid, estar succionando de la rica savia, estar succionando de Cristo, estar alimentándonos del maná. Si nosotros no nos alimentamos, morimos. Amén. Entonces, hermanos, Satanás engaña a mucha gente, engaña con los placeres del mundo. Amén. ¿Cuánta gente ha sido engañada? ¿Verdad? ¿Cuánta gente, verdad, Satanás ha engañado a personas que están dentro de las iglesias? ¿Y cómo los engaña? ¿Sabe qué? Le lanza dardos aquí. Y mira, ni te saludó. Mira lo que te hizo.
y mira al otro, y empezamos, y son los datos que Satanás te empieza a lanzar. Y empiezas a ver todo lo malo, pero no ves nada de lo bueno. Así como el hijo pródigo. El hijo pródigo veía todo lo malo, pero no veía todo lo que el padre le estaba dando. No veía todo lo que tenía en la casa. Entonces el enemigo empieza a cegar a la gente para dejar de ver lo que tienen en la casa del Señor. Porque una vez que los saca de la iglesia, ¿qué es lo que hace? Los destruye, los mata. Amén. El hijo pródigo, hermano, se equivocó. Pensó que en el mundo, hermano, lo trataría mejor. ¿Usted cree que el mundo trata mejor? No. En el mundo, hermanos, hay aflicción. En el mundo, hermanos, hay destrucción. Usted ve cuánta gente, le da tristeza, pero usted ha visto cuánta gente drogada allá afuera, cuánta gente borracha, cuánta gente. Miren, hermanos, a mí me da tristeza ver a veces a la gente que ya no están en sus sentidos. ¿Sí? Así los quiere dejar el mundo. Entonces, hermanos, valoremos lo que el Señor nos da. Amén. Miren, hermanos, hay personas que cuando tienen dinero, no sé si a usted le ha tocado ver, pero hay personas que tienen dinero, que son, voy a decirlo así, muy disparadores, que entre ellos se disparan que las cervezas. Mire, yo se lo digo porque yo conozco a alguien, ¿verdad?, que le gusta tomar. Y él le encanta estar rodeado de amigos, ¿verdad? Y a él le encanta la gente, bueno, sus amigos lo siguen. Y sus amigos lo siguen y él les dispara cervezas, les compra esto, les compra el otro y tiene un montón de amigos. Pero esta persona en algún punto su negocio empezó a caer. Su negocio empezó a menguar. Y ya no tenía a veces ni para la renta. ¿Y qué cree? Cuando fue y le tocó la puerta a los amigos, ¿sabes qué? Préstame para mi renta. Préstame, aunque sea comprando una comida. ¿Sabe qué me contó? Que sus amigos se escondieron. Sus amigos volaron. Ya nunca más volvieron. Entonces, hermanos, el enemigo te engaña. Mientras tú tengas dinero para darle a tus amigos, para darle al mundo, ahí van a estar. Pero cuando ya no tengas a esos amigos van a volar, ¿verdad? Cuando tú ya no tengas nada que ofrecerles. Vayamos a ver Lucas 15, 14, 16. Lucas 15, 14, 16. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire hasta dónde llegó por haberse ido al mundo. Y el 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjese que hace mucho tiempo yo había escuchado a una persona que decía, ¿verdad?, que el hijo pródigo, ¿verdad?, se alimentaba de las algarrobas de los puercos, pero la Biblia no dice así, ¿verdad? La Biblia dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, ¿pero qué? Pero nadie le daba. O sea que el hijo pródigo llegó a un punto que ni siquiera la comida que era para los animales él podía comer. O sea, entonces usted, ¿qué se da cuenta? El hijo pródigo tomó una mala decisión. Amén. Y de esa mala decisión estaba pagando las consecuencias. Por eso, hermanos, es importante que le pidamos sabiduría a Dios. Porque una mala decisión que nosotros tomemos, nosotros mismos vamos a pagar las consecuencias. Por eso, Señor, dame sabiduría para tomar buenas decisiones. Ayúdame a permanecer en tu casa. Ayúdame. Porque fuera, hermanos, no vas a encontrar nada bueno. Hermanos, el hijo pródigo perdió todo lo que tenía en la casa del padre. ¿Qué tenía en la casa del padre?
tenía comodidad, tenía techo, tenía comida, tenía sirvientes. ¿Saben por qué? Porque su padre era rico. Su padre era un hombre que tenía dinero, que tenía criados. Todo lo tenía en la casa del padre, ¿verdad? Pero ¿cuántos han perdido todo por una mala decisión? ¿Cuántos por una mala decisión han perdido muchas cosas? Una mala decisión que tomes, vas a pagar el precio de tus malas decisiones. Todos en algún momento, todos, cuando digo todos es hasta yo, todos en algún momento hemos tomado decisiones malas en la vida y que nos ha tocado pagar esas malas decisiones. Amén. Amén. Por eso, hermanos, busquemos siempre el consejo de ¿qué? De Dios, de la palabra de Dios. Amén. Y veámonos, hermanos, del lado espiritual. Usted está aquí en la casa del Padre. Por eso yo le preguntaba cuando inicié a predicar, ¿cómo se siente? ¿Está contento por estar en la casa del Padre? ¿Está contento por estar en la presencia de Dios? Miren, hermanos, en la casa del Padre tiene pan, ¿verdad? En la casa del Padre está la presencia de Dios. En la casa del Padre tiene la convivencia con sus hermanos. En la casa del Padre tiene amor, tiene llenura del Espíritu Santo. Pero este hijo pródigo perdió todo eso y se encontró solo, ¿verdad? Cuidando los animales, ¿verdad? Los puercos, los cerdos. ¿Usted sabía que para los judíos los puercos se consideran inmundos? Y para ellos estar entre puercos, para un judío estar entre puercos es lo peor. Entonces, hermanos, él estaba así. Hermanos, no hay necesidad de buscar nada en el mundo. Todo lo tenemos ¿en dónde? En la casa del Padre. Amén. Miren, hermanos, el hijo pródigo llegó a estar a un nivel, lo voy a decir, a un nivel más bajo que un animal. El hijo pródigo llegó a estar a un nivel más bajo que un cerdo. ¿Por qué? Porque los cerdos aún tenían para comer. Pero él deseaba, y ni siquiera la comida de los cerdos podía comer, porque dice la Biblia que nadie le daba. Dice que ni aún las algarrobas que comían los cerdos podía comer, porque nadie le convidaba, nadie le daba. Amén. El hijo pródigo, hermanos, ¿en qué se convirtió? En un esclavo del mundo. Cuando él estaba en la casa del Padre y nada le faltaba, tenía todo. Amén. Hermanos, valora. Que día con día, miren, hermanos, yo siempre les digo, enamórense de Dios. Enamorémonos del Señor. Yo no sé, pero yo veo a veces una pesadez. Veo algo que yo le pido a Dios que mande un avivamiento. Que la gente, ¿verdad?, realmente se enamore, que la gente se llene de la presencia de Dios, que la gente tenga siempre ese gozo, como cuando inició la iglesia, ¿verdad? Como cuando estaban en el Pentecostés, como estaban unidos, unánimes, buscando la presencia del Señor con gozo, con alegría. Amén. Todos aquellos hermanos que abandonen la casa del Padre para disfrutar lo que el mundo les ofrece, ¿qué usted qué piensa? Terminan mal. Van a terminar mal. Su fin no va a ser bueno. ¿Porque usted cree que alejarse de Dios es bueno? Su fin no va a ser bueno. Pero muchas veces, hermanos, es necesario. Es necesario que lleguen a ese punto. El punto de quiebre. El punto en el que van a decir, Señor, ya basta. Que van a recapacitar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hermanos, que tiene un corazón tan duro, que por más que se les predique, que por más que se les diga, no entienden.
Miren, hermanos, ¿a usted cómo le gusta? Que Dios le hable por la buena, con amor, con lazos de amor, de gracia y de misericordia. Amén. O que Dios le hable con un balazo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el que tiene un corazón humilde, el que tiene un corazón bueno, ¿verdad? A la primera o a la segunda y a lo mejor hasta la tercera, pero oye, pero el que no, se le habla una y otra y otra y otra vez y no oye. Y entonces, ¿qué el Señor hace? Vienen los procesos. Vienen las situaciones que tienen que pasar como padre. Para mí los procesos, le voy a decir qué es. Para mí el proceso es la vara de Dios. Para mí cuando una persona, pero estoy hablando cuando es un proceso de Dios, porque miren, hermanos, no nos confundamos, como seres humanos pasamos muchas cosas. Sí, amén. Como seres humanos nos enfermamos, como seres humanos son cosas que cotidianamente, normalmente pasamos. Igual si no nos cuidamos, ¿verdad? Pero cuando viene la vara de Dios, entonces sí, viene el proceso. Pero, ¿por qué viene la vara de Dios? Por rebeldes, por desobedientes, por abandonar la casa del Padre. ¿Por qué dice la Biblia que el Señor al que ama, ¿qué? Corrige y azota con vara. Amén. El que es hijo va a tener que ser corregido. Amén. Vayamos a ver Lucas 15:17. Lucas 15:17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, el hijo pródigo volvió en sí. Quiere decir que no estaba en sus sentidos, no estaba en sus cabales, algo estaba pasando con él que no le faltaba entendimiento, ¿verdad? Pero el hijo pródigo tuvo que llegar a ese punto para volver en sí. Tal vez cuando él salió de la casa del padre, su papá le dijo, no te vayas. Mira que a lo mejor allá te va a ir mal, y no escuchó el consejo. Tal vez un amigo le dijo, no te vayas. Pero ella estaba decidido a irse, ¿verdad? Y tuvo que pasar un proceso, tuvo que vivir entre los cerdos, tuvo que estar sin comida y solo para poder volver en sí. Fue necesario, hermanos, que el hijo pródigo pasara ese proceso. Amén. Amén. Vayamos a ver Hebreos 12:7 al 8. Voy a ir un poquito más rápido para no alargarme. Hebreos 12:7 al 8. Dice, si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, entonces, ¿qué sois? Bastardos y no hijos. Entonces, hermanos, la disciplina, el que es hijo, va a tener que pasar por la vara del Señor, por la disciplina. Bueno, el hijo rebelde, ¿verdad? Porque el hijo que sabe escuchar la voz de Dios, el hijo que sabe valorar lo que tiene de parte de Dios, nunca va a oír la vara de Dios, ¿verdad? Pero el que es hijo rebelde y se va afuera al mundo, va a tener que ver la vara de Dios. Porque también lo digo, porque el que no ve la vara de Dios allá afuera, estoy hablando fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. El que no ve la vara de Dios allá afuera, ¿sabe qué? Es un bastardo. Quiere decir que hay hijos, hay personas que se van de la iglesia y nunca van a regresar. Se van a perder. Pero hay personas que se van de la iglesia. ¿Se acuerdan de Pedro? Negó al Señor, pero regresó. ¿Por qué? Porque era hijo. Pero hay personas que usted se va a dar cuenta que se van a ir al mundo, pero nunca van a regresar
porque no son hijos. Amén. Entonces, ¿sabe qué? ¿Y sabe cuál es? No es que Dios los desechó. Lo voy a explicar un poquito más. Simplemente que esa persona nunca quiso escuchar la voz de Dios. Porque, mire, el Señor le da la oportunidad a todos. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando salimos a predicar? Usted le predica a una persona, le predica a otra, otros ni siquiera le reciben el folleto, otros lo escuchan, ¿verdad? Pero hay gente que aunque usted le hable y le hable, yo no sé si se acuerdan de Judas. Judas estuvo con el Señor. Era un discípulo del Señor, pero se perdió porque era hijo de perdición. Quiere decir que él nunca realmente fue hijo. Quiere decir que su corazón ya estaba muy contaminado, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad?, que él no era parte, porque nunca quiso ser hijo. Dios le dio la oportunidad de ser hijo, ¿sí o no? Sí, amén. Dios le dio la oportunidad de ser hijo, pero él desechó esa oportunidad. Amén. ¿Qué hizo volver al hijo pródigo, hermanos? El hambre, la miseria, el estar solo y sin hogar. Amén. Amén. Por eso, hermanos, muchas personas como el hijo pródigo necesitan ser llevados al punto de miseria, a un punto de soledad, a un punto, hermanos, donde ya no tengan nada más. ¿Para qué? Para que vuelvan en sí, ¿verdad? Para que vuelvan y valoren lo que tenían en la casa de Dios. Yo creo, hermanos, que ya es tiempo que la gente que se ha ido de las iglesias, ya es tiempo que la gente que ha abandonado la casa del Padre vuelva. Amén. Que esa gente vuelva. Mira, hermanos, muchas cosas que usted ve que pasan allá afuera, ¿usted por qué cree que será? Por el corazón duro de la gente. Porque mucha gente ha abandonado a Dios. Amén. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel cuando abandonaban al Señor? Cuando iban tras sus dioses. ¿Sus enemigos qué hacían? El Señor permitía que sus enemigos fueran y los persiguieran. Muchos fueron llevados a Babilonia. Muchos fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque tenían un corazón duro. Entonces, muchas cosas que usted ve que están pasando, a veces son permitidas para que la gente, ¿qué? Vuelva en sí y vuelva a buscar al Señor. Amén. Amén. El hijo, hermanos, una vez que reconoce su error, tiene que accionar. Amén. Amén, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando reconoció su error, cuando reconoció cómo estaba, cuando vio su situación en la que estaba, reaccionó. Vayamos a ver Lucas 15, 18, 19. Lucas 15, 18, 19. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Entonces él reconoció, ¿verdad? Y accionó, dijo, Padre, he pecado. Reconoció su error, reconoció su pecado, ¿verdad? Entonces se tiene que reconocer en dónde estamos mal. Miren, hermanos, el que es hijo, al hijo pródigo lo fue a buscar el padre. ¿Usted ve la parábola que el padre lo va a buscar? No. ¿Lo va a traer? No. El padre no lo fue a buscar, no lo fue a traer. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de volver? Del hijo. De aquel que se va, es la responsabilidad de ver su condición y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Verdad? De reconocer su pecado. Miren, hermanos, Dios sigue esperando a sus hijos. Dios sigue esperando a todos aquellos que se han alejado del camino del Señor. El Padre no los va a ir a buscar, pero ¿sabe qué va a hacer el Padre? El Padre los va a recibir con gozo, con alegría. Amén. Amén. Vamos a ver Lucas 15, 20. Lucas 15, 20. Y levantándose, vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. O sea que el padre dice que fue movido a misericordia cuando sus ojos miraron a su hijo. Dice que corrió, se echó a su cuello, lo abrazó del cuello y lo besó. ¿Sabe que nuestro Padre Celestial es un Dios misericordioso? Amén. Amén. Miren, hermanos, piensen un ratito, ¿qué hubiera dicho usted? Si su hijo le pide la herencia, si su hijo le dice, dame la herencia que me corresponde, y que usted viera que su hijo se fue a gastar todo su dinero que usted tuvo que trabajar por años. Y cuando de repente usted ve a su hijo, ¿qué es lo que haría? ¿Abrazarlo o con el cinturón darle? ¿Verdad? Porque hay gente así. O sea, si el padre hubiera sido un padre, ¿verdad?, sin misericordia, lo hubiera esperado con el cinturón. Lo hubiera esperado con la vara, ¿verdad? Te acabaste todo lo que a mí me costó ganar por años, ¿verdad? Lo hubiera disciplinado. Pero gracias a Dios que nuestro Padre no es como los seres humanos. Dice la Biblia, por eso David decía, júzgame tú. ¿Verdad? Quería ser juzgado por Dios, porque los hombres dicen que no tienen misericordia. Y la palabra dice que el Padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó. Entonces, una de las características de nuestro Padre es que es un Dios misericordioso. Amén. Un Dios que nos ama. Amén. Vemos, hermanos, el gozo del Padre de ver volver a su hijo. Amén. Miqueas 7, del 18 al 19. Miqueas 7, del 18 al 19. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. ¿En qué se deleita el Padre? ¿Está leyendo conmigo? ¿En qué se deleita? No, hermanos. ¿Está leyendo conmigo? ¿Está poniendo atención o no? ¿En qué se deleita el Padre? En misericordia. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea que el Padre no miró el pecado de su hijo, el Padre no miró todo lo que su hijo había hecho, sino que se fue movido a misericordia. Y el Señor dice que sepultará todas nuestras iniquidades y echará en el profundo mar todos nuestros pecados. Hermanos, usted se deleita con esto. Usted tiene gozo de saber que usted tiene un Padre así. Amén. Que es un Dios misericordioso, que cuando sus hijos vuelven con un corazón contrito y humillado, que dice la palabra, el Señor no los menosprecia. Amén. No los desecha. Miren, hermanos, el hijo pródigo volvió a su padre, a la casa del Padre, con un corazón contrito y humillado. Y la palabra dice que Dios no desprecia un corazón así. Amén. 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 Lucas 15, 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué dijo que estaba muerto? ¿Se acuerda que yo le decía que cuando una persona se va al mundo, muere espiritualmente? Amén. ¿Verdad? Su hijo realmente, cuando una persona se va de la iglesia, hay una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque ya no se está alimentando de la palabra de Dios. Ya no está llenándose de Dios. Y dice que su hijo estaba muerto y ha revivido. O sea que cuando una persona regresa, Dios le vuelve a dar vida. Amén. Dios le vuelve a soplar vida. Amén. El padre, hermano, recibió a su hijo con fiestas, con gozo.
Amén. Porque su hijo se había perdido y había regresado. Por eso, hermanos, ¿qué va a hacer cuando usted vea que alguien que se ha ido de la casa del Padre o de la iglesia, de la casa de Dios, se va y regresa? ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo va a recibir con gozo, con alegría, o lo va a juzgar? Con alegría. No, te fuiste al mundo y no sé qué, y lo va a señalar y lo va a acabar. ¿Verdad que no? No. Sino que lo vamos a recibir con gozo, con alegría. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa actitud, estamos mal, porque no es una característica, ¿verdad? Entonces lo vamos a recibir con gozo, con alegría. Amén. Vayamos a ver Lucas 15:7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Entonces la palabra, hermanos, la parábola del hijo pródigo, realmente, hermanos, nos explica lo que pasa en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. ¿Verdad? La parábola, hermanos, la Biblia nos enseña cómo es realmente nuestro Padre Celestial. Cómo es realmente lo que hace el Señor. Cuando una persona, hermanos, acepta a Cristo, cuando una persona se aparta de su pecado, podemos estar seguros que allá en los cielos hay fiesta, hay gozo, hay alegría. ¿Sabe por qué? Porque ese hijo estaba perdido en el mundo, mas ahora ha regresado al camino del Señor. Amén. Amén. Así es el Padre. Por eso, hermanos, yo me lleno de gozo, ¿verdad? De saber que nuestro Padre es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Amén. Amén. Ese Padre nosotros tenemos. Amén. Amén. Vayamos a ver Lucas 15, 25 al 30. Ya vamos terminando con la parábola. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, ¿qué oyó? La música, las danzas, dice. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Verdad? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo el hijo? Dice que se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas el hijo, ¿verdad? Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desperdiciado jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, le has hecho matar el becerro más gordo. ¿Qué mira usted en el hijo mayor? Celos, envidia, enojo, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso les digo, cuando una persona se va al mundo y regresa, hermanos, nosotros no tenemos que comportarnos como ese hijo mayor. Tenemos que recibirlo con gozo, con alegría. Amén. Porque su hermano, en lugar de alegrarse, ¿verdad?, tuvo celos. Mira, hermano, los celos consumen a uno. El enojo, las rivalidades. Hermanos, el hijo que vivía en la casa del padre no se daba cuenta, no valoraba que todo lo que tenía le pertenecía también a él. No se daba cuenta que todos los bienes del padre eran de él. Yo no sé, hermanos, si usted se da cuenta que todo lo que tiene el padre se lo ha dado a usted. Amén. Yo no sé si usted se da cuenta, ¿verdad?, que las cosas de Dios nos las ha dado. Dice que nos dio potestad, nos dio autoridad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Hermanos, usted sabe lo que, mire, lo voy así tantito. Su hijo puede comer lo que hay en su casa. Sí. Su hijo, mire, hermanos, yo puedo ir a su casa, o nosotros que tenemos la oración que llegamos a la casa de una hermana, ¿verdad? Llegamos, pero no tenemos como, ¿cómo lo voy a poner así? O cuando usted llega a mi casa o yo llego a su casa, como la confianza de decir, bueno, voy a entrar al cuarto, me voy a acostar en la cama de mi mamá, de mi papá. No, pero el hijo sí tiene ese privilegio. El hijo tiene ese privilegio de acostarse a su lado. El hijo tiene el privilegio de sacar algo del refri y comerlo. El hijo tiene el privilegio de disfrutar de los bienes que hay en la casa.
Entonces, hermanos, como usted como hijo o hija de Dios tiene ese privilegio. El problema es que si nosotros sabemos que tenemos esos privilegios, si realmente entendemos y valoramos lo que el Señor nos ha dado. Amén. Lucas 15, 31 al 32. Voy terminando. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Amén. Hermanos, cuando un hijo se va de casa, ¿qué hay en el corazón del padre? Tristeza. Tristeza, ¿verdad? En el corazón. Tristeza. ¿Por qué? Porque sabe uno que ya no va a ver a nuestros hijos. Sabe uno, y más si sabe uno que el hijo, ¿verdad?, tiene características que no corresponden, que es rebelde, que es derrochador, ¿verdad?, que va tras los placeres de este mundo. Uno empieza a saber, uno se da cuenta y sabe, allá afuera en el mundo no le va a ir bien. El mundo lo va a acabar, el alcohol lo va a acabar, las drogas lo va a acabar, y empieza el padre a ponerse triste, lleno de tristeza, orando por sus hijos. Amén. Entonces, hermanos, en el mundo no hay nada bueno. Pero, hermanos, aquellos que tienen a sus hijos en el mundo, que sus hijos no conocen de Dios, pero ustedes que están en la casa del Padre, tengan la esperanza y tengan la confianza que sus hijos van a regresar, que sus hijos van a ser rescatados del mundo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que si nosotros buscamos del Señor, ¿verdad? No sé si se acuerdan, yo y mi casa, no sé si se acuerdan de ese texto que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Usted lo ha declarado? Amén. ¿Usted lo ha declarado? Si usted lo cree, Amén. así va a ser. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo que sus ojos no ven ahorita, lo van a ver. Amén. Yo me acuerdo que conocí a un pastor, ¿verdad?, que era tío de mi esposo. Y él me contaba y él me decía que muchos de sus hermanos, ¿verdad?, su mamá de ellos era cristiana, se había convertido al Señor. Y que muchos de sus hermanos no querían seguir a Dios. Y estaban en el mundo, casi todos ellos eran maestros. Y estaban en el mundo. Y la mamá dice que su mamá todos los días oraba, todos los días. Yo escuchaba a mi mamá de madrugada levantarse a orar por sus hijos, por mis hermanos, por sus hijos, que vuelvan a casa. Y él mismo decía que en aquel tiempo, cuando no conocía de Dios, tomaba, era borracho. Pero él escuchaba a su mamá orar, ¿verdad? Y llegó él a los pies de Cristo. Después dice que unos, todavía su mamá, alcanzó a verlos llegar a los pies de Cristo. Pero después la mamá murió. Otros no los alcanzó a ver. Pero aunque la mamá murió, llegaron. Llegaron a los pies de Cristo. Porque si usted cree en la promesa de que yo y mi casa serviremos al Señor, así va a ser. Amén. Amén. El Padre Celestial, hermano, siempre está dispuesto a recibir a sus hijos, ¿verdad? Pero hay un requisito. El hijo tiene que volver como arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Si no tiene esas características, no. Vayamos a ver Salmo 51, 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Amén. Amén. Yo creo, hermanos, que ya es tiempo de dejar todas esas actitudes. Póngase de pie, hermano. Todas esas actitudes, ¿verdad?, que no le agradan a Dios, que son actitudes de hijo pródigo. Creo que ya es tiempo que todos aquellos que se han ido de la casa del Padre, de la iglesia, vuelvan otra vez. Porque allá en el mundo hay aflicción.
Allá en el mundo, hermanos, hay perdición. Amén. Y el Padre los está esperando con los brazos abiertos. Y dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta allá en los cielos. Amén. Cierre sus